Empezamos tarde por cuestiones climáticas, no por displicencia, la verdad. Vamos a entregarle, que primero qué bueno verlos, qué bueno ver que estamos interesados en la palabra de Dios. ¿Quién no quisiera recibir una visitación del Señor, cierto? ¿Quién? ¿Qué sería algo más maravilloso que eso? No. Padre, aquí coincidimos en algo, Señor, como iglesia, como grupo, como hermanos en la fe, y es en que no hay felicidad más grande que la de compartir este espacio contigo. Padre, gracias porque poco a poco vas quitando el velo de la ignorancia de nuestros corazones y de nuestros ojos espirituales, para que conozcamos la realidad tal cual como tú la creaste. Nos vienes quitando un velo de la mente, del corazón, y en proporción nos otorgas tu visión por medio de tu Espíritu Santo. No son palabras, Señor, son palabras de gratitud, porque poco a poco vamos viendo mejor, vamos comprendiendo la realidad que vamos afrontando. Gracias, Señor, porque los problemas del pasado ahora para nosotros son aprendizaje. Gracias porque lo que antes nos preocupaba ahora nos saca una sonrisa, porque donde antes había impaciencia, ahora hay tolerancia. Gracias, Señor, porque vemos cómo avanzamos poco a poco. Y aun quien crea que no ha avanzado, Señor, el solo hecho de estar preocupado por no avanzar significa ya un gran avance, porque sabe que hay una meta. Y tú no corres con nosotros. Lo que para uno es fácil aprender, quizás para otro es piedra de tropiezo. Pero en tu sabiduría, Señor, nos llevas a todos como un rebaño, conociendo lo íntimo del corazón de cada una de tus ovejas, de tus hijos, y respondiendo a cada uno única y exclusivamente. Y esa exclusividad la tenemos cada uno como tus hijos. Yo te doy gracias porque a pesar de ser eterno, de ser todopoderoso, tienes exclusividad con todos nosotros. Y sí, Señor, esta relación íntima que participamos contigo es exclusiva. Tú eres exclusivo para cada uno. No te portas de la misma manera con un alma humana. Y eso te hace tan especial, Señor, tan deseable. Y en este lugar, en este recinto, te reconocemos. No porque busques reconocimiento, porque no lo necesitas, porque tú sabes quién eres. Pero nosotros sí necesitamos reconocerte, porque en nuestro cuerpo y en nuestra carne no te vemos, solo te intuimos con una necesidad visceral de trascender, de encontrar algo más. Y allí en esa necesidad te ocultas tú, en ese deseo de querer ir cada vez más lejos, te escondes tú. Te escondes detrás del deseo de una persona que quiere mejorarse a sí misma, que quiere crecer, que quiere aprender. Ahí te escondes tú también, Señor. Pero nosotros que te hemos conocido, no tras bambalinas, sino a través de la luz de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor, queremos invitarte hoy a esta locación, a esta casa, donde todos nuestros corazones te anhelan. Ven, Señor, porque aquí te anhelamos. Ven, Dios, a pasearte con nosotros. Y que lo que aquí se hable, Señor, sea todo infundido de tu Santo Espíritu.
que no sea conocimiento teológico, histórico, sino tu sabiduría, que podamos desentrañar algo de tu sabiduría aquí en medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, muy conectados todos, muy bien. ¿O no, Pau, cierto? Bien. Veníamos entonces en el Evangelio de Juan, hablamos del apóstol Juan, el motivo del Evangelio, el año posible de su escritura, en la que se realizó este Evangelio. Dimos varios como tips para interpretar el Evangelio de Juan. Y hablábamos de algo muy especial que existe en este Evangelio, y es precisamente que es el único que tiene prólogo, que no arranca de una vez con toda la genealogía de Jesús, sino que tiene una introducción. Y este apéndice especial o esta introducción, si nosotros la tomáramos desde el griego original, lastimosamente en el griego koiné, cual fue escrito, no fue puntuada, no tenía puntuación. Entonces, gracias a ese detalle de no tener puntuación, algunas herejías, sobre todo cristológicas, se han levantado. Porque si uno no puntúa una frase, recuerden cuando estábamos estudiando castellano en el colegio, ¿qué pasaba, por ejemplo, si uno omitía un punto y coma o una coma? Una frase cambiaba completamente el sentido. Entonces, para los traductores o los agiógrafos o biblistas que se encargan de realizar las traducciones y pasarla del griego al latín, tienen que encontrar dentro del mismo texto el contexto, o sea, el contexto viene siendo el sentido implícito en un texto, o sea, el sentido por el cual fue dado ese texto. Si yo no tengo una puntuación, entonces puedo decir cosas, sobre todo en temas tan delicados, y llevarme esas cosas a una herejía, ¿ya? Sobre todo sobre la persona de Jesucristo, que es la que trata el tema. Les hago esta breve introducción porque vamos a ver en qué punto en el griego faltaba esta coma y cómo esas interpretaciones han llevado a ciertas cuestiones heréticas o a ciertos cismas, ¿vale? Entonces es importante porque este prólogo en el griego es como un himno, es decir, tiene una sonoridad, al igual que los salmos. Creo que ya les había dicho esto. Y parece ser que en la cristiandad primitiva, estamos hablando del primero y segundo siglo después de Cristo, se utilizaba como un himno litúrgico. Cuando escuchemos la palabra liturgia, es donde está involucrada una verdad de fe plasmada a través de ciertos ritos o actos repetitivos o sacros o sagrados. ¿Ya? Una liturgia involucra una verdad de fe bajo la forma de un ritual. Eso es liturgia. La misa es una liturgia, la liturgia por excelencia. ¿Ya? Entonces, de hecho, muchas personas que practican el yoga, por ejemplo, ¿cierto? Que ahora está muy de moda, el yoga. De hecho, hay ahora programas hasta de yoga para niños, ¿cierto? Hay programas de yoga para niños, yoga para el trabajo, yoga en las guarderías, yoga para el estrés. Si tú le dices eso a un yogi, si tú vas a la India y buscas un yogi o un brahman, que es un sacerdote de la India, y le dices, oye, en mi escuela están haciendo yoga para niños, es como si le dijeras a un obispo, oye, estamos haciendo misas para desestrés en una guardería. Porque la palabra yoga significa liturgia, en sánscrito. Entonces, esto de traer el yoga, ellos se ríen y dicen, los occidentales son tontos. Ellos no saben que cada movimiento que ellos ven como un ejercicio y lo vuelven de manera muy light para estirarme, fitness, entonces me voy volviendo vegano y voy adquiriendo como una cultura fitness de yoga, es como, para ellos es vulgarizar su religión, ¿ya? Entonces toman cosas del yoga y las convierten en esto. Y
En palabras de Maharishi, un famoso yogi de la década de los 70, cuando una persona le contaba, miren, en las universidades se están practicando el yoga se está extendiendo por todo el mundo. Maharishi, que fue uno de los mayores exponentes de la cultura mística hinduista en Occidente, se reía y decía, no saben lo que están haciendo, el yoga es un espíritu, el yoga es una invocación espiritual, el yoga no es para hacer ejercicio, el yoga no es para cambiar tu estilo de vida, el yoga es un estilo de vida espiritual, es una invocación. De tal manera que cada movimiento, cada mudra, bueno, los mudras en el budismo, cada movimiento, bien sea de un animal o etcétera, etcétera, de los movimientos del yoga, están representando una invocación a una deidad. ¿Ya? O sea, es una suerte de liturgia. Y ahora se le está enseñando a los niños como si fuera una moda. Y están practicando una liturgia hinduista. Y él se reía y le decía al periodista francés que lo entrevistaba. Le decía, no importa, así lo estén haciendo sin saber qué es el yoga, el espíritu del yoga va a terminar obrando en ellos. Palabras de Maharishi, principios de los 80. Entonces, todo esto por lo de liturgia. La liturgia, este prólogo de Juan se utilizaba en las liturgias como un himno para reconocer quién era Jesucristo, ¿ya? Entonces íbamos en el capítulo 1, versículo 13, ¿sí? Es sobre el tema del yoga. Ok. ¿Has sabido? Pues yo pienso mucho, yo cada vez que voy a una Eucaristía oro mucho para que haya revelación en ese momento. ¿Has conocido el testimonio de alguien que por el solo hecho de ir a una Eucaristía vaya así como y llegue un momento de que reciba revelación? Sí, muchos. No uno, muchos. Bien. Vamos entonces al capítulo 1, verso 13. Pero para eso vamos a dividir el prólogo en tres partes. Creo que ya lo había mencionado en la charla anterior. El prólogo de Juan, de manera pedagógica, lo podemos dividir en tres secciones. La primera es la relación del verbo con Dios antes de la creación. El verbo es Jesús, ¿no? Pero apenas se nos está como desenvolviendo en el texto. Entonces, primera escena, la relación del verbo para con Dios y su papel en la creación. El segundo, la relación del verbo con todas las cosas, con el mundo y con todo lo creado. El tercero, la relación del verbo con todos los hombres. Entonces, son tres manifestaciones, otros tipos de relación que va a tener el verbo con Dios, con el mundo o con las cosas creadas y con los hombres. Esa es la tridivisión del prólogo del Evangelio de San Juan. Entonces dice, la luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Hubo un hombre, esto de las tinieblas no la abrazaron, obedece, esto no lo mencioné antes, en Qumran, ¿todos saben qué es Qumran? Son unas cuevas, sí, exactamente, en el sur de Judá, Qumran. Qumran significa, en Qumran vivía una facción espiritual del judaísmo llamada los esenios. Dentro del judaísmo en la época de Jesús, igual esto lo iba a tocar más adelante cuando habláramos de los fariseos, pero lo voy a dejar aquí mencionado simplemente. Dentro de la vida de Jesús o en su mundo contemporáneo a Jesús existían diferentes facciones o movimientos políticos y religiosos, ¿ya? Siendo uno muy especial, muy particular, el cual no nos narran los evangelios. Los evangelios no nos hablan de estas personas, pero históricamente conocemos de ellos por evidencia histórica en tanto a que son mencionados por historiadores como Flavio Josefo, por ejemplo, un historiador judío, pero también
la conocemos por descubrimientos que se han hecho en Qumran. Qumran es una área desértica donde hay unas cuevas que son instaladas en montañas semidesérticas. En estas cuevas resulta que por accidente un pastor se tropieza. Al tropezarse con algo como un hueco que estaba como tapado, sutilmente tapado, ve que dentro de ese hueco él puede seguir escarbando. Ese hueco lo lleva a una caverna y en esa caverna hay un montón de vasijas. Cuando él se dirige hacia esas vasijas encuentra rollos escritos con la Torá, con el Antiguo Testamento, en griego y la mayor parte en arameo, con textos en arameo. Entonces este pastor inmediatamente pues va al de las antigüedades judías y ellos se encargan de hacer toda una investigación de todos esos textos. Y esos manuscritos, lo más precioso es que contienen pasajes, por ejemplo, del libro de Isaías, contienen también algunos pasajes del libro de Enoc, que es apócrifo, contienen salmos y algunos textos propios de la cultura esenia. Y estos esenios, gracias a estos textos, podemos saber que ellos como que se apartaban en santidad, ellos buscaban la santidad, porque según los esenios, de ellos, procurando esa santidad, iba a descender el linaje del Mesías. Ellos consideraban que de ellos, de ese grupo específico, iban a ser el Mesías, ¿ya? Por eso hay algunas hipótesis extrañas por ahí que dicen que María provenía de una familia de esenios, ¿ya? Pero son hipótesis extrañas y peregrinas que hay por ahí. Simplemente la menciono y no me voy a adentrar por ese lado. El Nuevo Testamento, más que un apócrifo, es una herejía. Es un libro herético, es un libro sectario, de unos sectarios judíos que siguieron a un tal Jesús que era hijo de un romano, de un soldado romano con una prostituta. Así muchos lo ven de esa manera. En serio. Otros no, otros dicen incluso, hay una rama del judaísmo que niega la existencia histórica de Jesús. Ellos dicen que Jesús es un invento de Occidente, que Jesús no existió como tal. Y son muchos y cada vez crecen. Esta corriente de judíos que no creen en Jesús son muchos, muchos. Y tienen argumentos interesantes, todos no fáciles de debatir, pero al final debatibles. ¿Ya? No fáciles de debatir para ellos. Para nosotros, como iglesia. Para nosotros, desde la fe, para nosotros es muy fácil, porque nosotros hemos visto y hemos experimentado al Señor. Pero desde la parte histórica, ellos dicen que estos judíos negacionistas de la existencia histórica del Jesús histórico que vivió, comió con los apóstoles, no el que hacía milagros, siquiera su existencia. Discuten hasta su existencia, no lo milagroso, sino su existencia. Ellos aluden a que el argumento que utilizan los creyentes como prueba máxima para la existencia de Jesús no puede ser su propio libro sagrado, porque eso no está dentro de las reglas de la argumentación. ¿Ya? Entonces por ahí va la cosa. Muchos de ellos, claro. Y hay muchos historiadores, hay alguna corriente de historiadores que también parten de ese negacionismo de Jesús. No nos salgamos del tema. ¿Quién iba a decir algo? Lo que pasa es que los textos de Fray Josefo que hablan de la crucifixión, hablan incluso de Juan Bautista y de Jesús, ellos dicen que fueron manipulados. Y también existen otras cartas que son las cartas al emperador Adriano, cuando Adriano el español, al emperador Trajano. Las cartas al emperador Trajano, donde se habla de, el emperador Trajano puso a investigar sobre la vida de Jesús porque vio que el movimiento cristiano era muy fuerte, la iglesia, y se fue a investigar, y el investigador de Trajano le narró toda la historia tal cual los evangelios. Esa es otra prueba que se utiliza, pero ellos también la niegan. Hay algunas pruebas interesantes, pero cerremos ahí. Dice, vas a decir algo, cerremos ahí. Claro, porque
Ujú. Pero ¿de dónde? Eso seguro es una novela histórica. Esa novela histórica está apalancada en que Trajano envió un emisario a averiguar y ese emisario se encontró con un discípulo de Juan. Sí, claro. Y es real. Es real. Okay. Hmm. Bien. Entonces estos esenios conservaron un pasaje y en este pasaje, todo esto que les estoy hablando es por este pasaje, para que no nos perdamos. Dice, la luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Resulta que los esenios veían que había una lucha espiritual de Satanás por entorpecer el plan de Dios. Entonces, cuando los esenios escriben esto, se parece mucho a este texto y eso nos da a entender más o menos cómo puede ser la interpretación de este texto. ¿Ya? Estamos hablando del versículo 3, que en el versículo, perdón, 5, que ya había anunciado, pero simplemente les quería dar el dato de a qué se refiere con tinieblas, porque muchos aluden que tinieblas es la ignorancia, pero en este caso tinieblas es asociado más a Shaitan o Satán, que es el adversario del plan de Dios, porque nadie puede ser adversario de Dios, pero sí de su plan. Dice entonces, habíamos hablado ya de Juan el Bautista, de que era el voto del nazareato, todo esto, ¿no? Voy a leer desde el 10. Estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. Mas cuanto les recibieron, dióles poder de venir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Este es el principio fundamental de la fe, el cual llamamos nosotros la adopción. Habíamos hablado anteriormente que suena muy duro, suena muy brusco decir la palabra no todos somos hijos de Dios. A mí me sonó brusco. Cuando yo estaba en medio de mi búsqueda espiritual, yo escuchaba a alguien que decía, es que no todos son hijos de Dios. Y yo decía, estos que se creen pues como los dueños de la exclusividad. Pero era porque no entendía el concepto de criatura versus el concepto de hijo. Y es que hijo es por la relación de intimidad y por la herencia. Yo soy hijo porque heredo. Entonces, ¿qué heredo yo como hijo? Heredo su reino. Y como heredo su reino y me sé hijo, comienzo a tener una relación con Dios de la cual puedo dar muestra al mundo de que tengo esa relación con Dios. Entonces alguien que dice, yo soy hijo de Dios, pero estoy completamente en disonancia de su palabra, de su voluntad, digamos que soy criatura porque no heredo. Es como el hijo pródigo que se va y deja la casa y no puede hacer uso de las cosas de la casa de su papá, porque no está donde su papá. Entonces, criatura e hijo tiene que ver con la relación, no con el hecho de ser creación de Dios. Todos somos creación de Dios y a Dios todos nos ama igual, al hijo y a la criatura. Solo que la diferenciación entre el hijo y la criatura es el que está en la casa del papá, habla, recibe el Espíritu Santo y tiene las cosas de Dios, y el que no. Es la única diferencia. Un comentario, pues porque me genera mucha duda esa interpretación. Sí. Porque yo por más alejado que esté, o por más que voy a poner una analogía con los padres terrenales y con el Padre celestial. De hecho, esa es la que debemos hacer. ¿Cierto? Por Uh-huh. más que yo por decirlo así, en contra de los valores que me inculcaron en mi casa, y por más que estés descargado, No dejo de ser hijo. no dejo de ser hijo. Esa calidad es inherente, lo podemos decir biológicamente, Uh-huh. al
seres. Ujú, Y creo que pasa lo mismo con Dios, porque es que de lo más podemos abstraer lo menos. ujú, Entonces yo no creo, como la misericordia de Dios es tan grande y en cualquier momento yo me puedo acercar a Él a tomarlo, no creo que por el hecho de haber estado alejado y no conocerlo o no experimentarlo o no remembrarlo, ujú. yo vaya a perder mi calidad de hijo y me denomine Ujú. como criatura. Bien, entonces aquí ese es un punto muy importante porque yo tuve esa misma lucha. De hecho, yo llegaba a esa conclusión, pero en la medida en que fui descubriendo la fe, no es que hayan personas de mejor categoría o menor categoría. La palabra hijo es la herencia. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo estoy alejado, no voy a dejar de ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero no puedo, por ejemplo, entrar a la casa del papá y sacar cosas de la nevera. No puedo acostarme en la cama, no porque Dios no quiera, sino porque para entrar a la casa tiene que ocurrir esta condición. Entonces, el problema no es que en esencia yo no esté constituido como hijo de Dios. Yo tengo todo el potencial de ser hijo de Dios, pero para entrar a la casa del papá necesito pasar por una puerta. Esa puerta es la que yo puedo renunciar a pasar por esa puerta. Existe una puerta. Cuando Jesús dice, y lo dice en el Evangelio de Juan, vamos a ver los 7 yo soy de Jesús. Jesús tiene en este Evangelio, y eso Juan no lo puso a la ligera, hay 7 yo soy, ¿cierto? Y uno de esos yo soy es, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando Él dice eso, no es que le esté diciendo a todos, ustedes no valen para nada, sus actos no nos interesan. Lo que Él está diciendo es, me ofrezco como una puerta para que ustedes puedan entrar a la casa de papá y tomar todo lo que es de papá. Porque yo voy a hacer que esa naturaleza caída del ser humano la voy a reconciliar por mi muerte. Y lo único que tienen que hacer es venir a mí y pasar. Jesús es una puerta. Entonces, es duro porque uno tiende a pensar, uno tiene una tendencia, y es una tendencia muy desde el pensamiento moderno, a pensar como en la igualdad, ¿cierto? La igualdad, la inclusión, todos somos iguales, y esto se nos presenta como algo de bondad extrema, pero detrás de esto hay trampa, porque, por ejemplo, si bien todos somos iguales en amor ante Dios, Dios quiere que no pequemos. Entonces Él dice, hay que eliminar el pecado porque el pecado te aleja de mí, te va a hacer daño. Si no pasas por Cristo, no tengo cómo refrenar ese pecado en ti porque yo no puedo morir por ti 2 veces, yo morí por ti una vez. ¿Qué pasa entonces? Ahí es donde viene la pregunta que siempre se suscita. Aquellos que no conocen la puerta, ¿cómo la van a pasar? ¿Cierto? ¿Cómo que no la va a pasar? Dios dice, y de ellos me encargo yo. Y Él va a tener como juez perfecto la misericordia y su perfección para juzgar a cada quien según sus obras. Y para decirlo, pero todos, y esto lo sabemos por testimonios de personas que, bueno, por testimonios a través de toda la tradición de la iglesia, que han muerto y han devuelto y que narran sus escritos y todo esto, y es que todo espíritu, puro o impuro, pecador o no pecador, tiene que pasar por la prueba de Cristo en este mundo. ¿Qué es la prueba de Cristo? Que en este mundo puede que seamos ignorantes de que Jesús es el Señor, pero cuando estemos en el otro lado, vamos a tener que reconocer lo que Jesús hizo por nosotros. Tarde que temprano, todos los espíritus, el que practica yoga, el budista, el filántropo que no cree en nada pero le ayuda a los pobres, el que dona sangre cada 3 días, si es que puede, pero el bueno, todos vamos a tener que pasar por la prueba de Cristo. ¿Qué pasa? Que si yo la paso ahora, voy a estar en la casa de papá y la nevera de papá, entonces yo voy a la nevera de papá, abro la nevera y saco, y yo estoy incómodo, le pregunto a Dios, ¿qué nombre ponerle a mi hijo? Y como estoy en casa de papá, entonces Dios, mientras yo estoy acostado,
me da una visión y me muestra cómo va a ser mi hijo más o menos a los 9 años y me dice que se llama David, porque estoy en casa de papá. Si yo estoy alejado de casa de papá, por muy bueno que sea, Dios no ama más al hijo que al otro. La condición de hijo, yo lo que quiero notar es que es una condición muy desde la cultura hebrea, que hijo no solo es el engendrado, sino el que hereda, es la herencia. Es la herencia lo que nos marca aquí la diferencia, no la esencia de la persona, es la herencia. La palabra hijo es la herencia y la intimidad que comparte en la casa de papá. Pablo, pero de pronto no sería algo más semántico y evolutivo, pues porque hablábamos, por ejemplo, en charlas pasadas, en el Antiguo Testamento. en el Antiguo Testamento se tomaba a Dios como algo intocable, algo que no podía entrar en la relación de intimidad por esa tradición judía, pero, y eso va de la mano de la pregunta que te hice de por qué la escritura no ha seguido evolucionando, si siguen existiendo personas que tienen esa conexión con Dios y siguen habiendo profetas y Dios le habla igualmente a sus hijos, Sí, sí. ¿cierto? Entonces, pues mi interpretación es que en esa época, cuando se escribió ese texto, se tenía esa concepción, que me parece que la explicación que hace es muy lógica, pero que en esa evolución y en ese nuevo significado que le damos a la medida que avanzamos, pues, a mí no me parece concebible que alguno quede excluido. De hecho lo están. Es que de hecho, es que nos parezca o no, de hecho nos parezca o no, lo están. El hecho de que una persona diga Dios no existe, ya está excluido. Está excluido de disfrutar la casa del papá. Es que el hecho de que nosotros estemos predicando es porque queremos eso. Pablo, yo quiero conectar con algo que él dijo, que es como para predicar, y es el llamamiento. Tiene que ver con el llamado. Y no importa la hora a la que llegues. Yo creo que a ti te genera mucha inquietud que la persona que se pierde, pero igual está llamada, como el hijo pródigo que Pablo dijo, estuvo perdiendo un tiempo, pero al fin y al cabo volvió. ¿A qué hora? Como la parábola del jornalero, a la hora que sea, pero recibió el mismo lugar y la misma paz. Y la misma honra. Pero si hay unos llamados, porque incluso en Isaías 26, que eso fue una revelación personal que él a mí me hizo, cuando va a reunir otra vez a los hijos, él dice a los que para mi gloria viene, a los que plasmé y formé. ¿Por qué razón? Va a ser un misterio, pero si hay, yo no sé, yo no soy mejor que nadie, puedo sentirme hija, llamada, amada, y yo digo, pero escucha al otro, ¿por qué no? Y dices así, huepucha y todo. Pues, pero es un o sea, no es que nos sintamos mejor, pero es un misterio de la fe, pero es bíblico, porque si no, no existiría la condenación, estaríamos negando una verdad que es bíblica, y ahí usa la oscuridad. Y ese tiene que ser el motor del servicio también, porque si yo sé que yo estoy en la casa del Padre y que voy a recibir la herencia, el hijo que yo veo que se está dando contra la pared, entonces yo digo, venga, venga. De hecho, el llamamiento apostólico es, vengan, ¿recuerdas la palabra arrepentimiento que es teshuvah en hebreo? Teshuvah en hebreo significa volver a casa. Y cuando dicen arrepentíos, la palabra original es vuelvan a casa, vuelvan a la casa, porque no están en la casa, son hijos pródigos. Entonces, digámoslo, si lo quieres volver semántico, llámalo los hijos de Dios que están en la casa y los hijos pródigos. No cambia nada. Pero adicional esa exclusión no la hace Dios. La exclusión es nuestra, nosotros mismos la hacemos. O sea, Dios siempre tiene las manos abiertas, somos nosotros los que decimos, considerarnos hijos o no. Es que, yo no sé si es que Está muy bien. Con este nuevo sentimiento que tengo, veo tanta misericordia en Dios que no me parece inconcebible. Es más, me parece inconcebible siquiera que se condene cualquier persona. ¿Me explico? Total. Para mí nadie se va a condenar por la misericordia misma de Dios, porque nos da la posibilidad que en cualquier momento lo remembremos, volvamos a Él. Está bien. Mira lo importante no es la sutileza teológica. Lo importante en realidad es lo que hagamos con ese sentimiento. Si ese sentimiento desciende
o asciende mejor a mi voluntad, es decir, a mi acción, porque voluntad es acción, si ese sentimiento se transforma en acción para el servicio de otros y Dios y esa sensación de la misericordia de Dios me toque tanto que yo comience a volverme también empático y misericordioso, que es la esencia del Evangelio, entonces voy a sentir la misma frustración de que las personas experimenten aquello que yo experimento. Vengan, que yo encontré un tesoro. Sí, es como esas ganas de compartir esa plenitud. Eso lo van, exacto. Pero entonces pienso, por ejemplo, si yo, que soy inmortal, Mm, tengo ese sentimiento o ese pensamiento de que nadie se va a condenar. ya. Yo soy inmortal y soy una parte de Dios, con mucha más razón, Dios en sí mismo, que es todopoderoso. O sea, es que ese pensamiento ni siquiera Es que la condenación vista desde una semántica, no desde el lenguaje tradicional, sino desde una percepción espiritual, significaría aquel que usando su libertad decidió no estar con Dios. Es que es porque te sientes hijo, porque te sientes hijo, usted esa sensación. Es como cuando a ti te dicen, hay personas que se acuestan sin comer, vos no conseguís eso porque tenés las 3 comidas, ¿cierto? Entonces, no será exageración que toman sopa de periódico, pero si vas a la realidad, siempre tomas que toman sopa de periódico. Pero como vos tenés las 3 comidas, entonces no lo puedes. Me pregunto qué pensarán aquellos que están escuchando la charla y dicen, no hemos avanzado nada. Yo pienso que uno lo puede relacionar, pues, a mi perspectiva, uno lo podría relacionar de una manera. Por ejemplo, nosotros somos, pues no sé, pero la mayoría somos padres, uno tiene hijos. Supongamos, tengo 2 hijos. Usted le dice a su hijo, ¿usted qué quiere para su hijo como padre? Lo mejor. Hijo, aquí tiene su comida, tiene esto, su universidad, esto, ta. Uno lo recibe. El otro dice, no, yo no quiero eso, prefiero irse para la calle. Usted como padre o como madre es, hijo, pero no hagas esto, mira, aquí tiene la cama, la cobija, la comida, la universidad. ¿De quién es la culpa de que el hijo esté en la calle? No es del padre, es del hijo que no quiere recibir la ayuda del padre. Pero en tu punto tienes razón de que Dios vuelve y llama y pone oportunidades y todo. Tiene que ser el corazón muy cerrado. Miren, resumamos esto en 2 puntos. Todo ha sido muy valioso, pero resumamos esto como en 2 puntos para poder avanzar. 1, Dios, para que exista el amor, o sea, para que nosotros amemos a Dios, esto lo dijimos en el retiro, necesitamos libertad. Amor sin libertad no existe. A nadie lo pueden obligar a amar. Por muy hermoso que sea Dios, Él no nos obliga a amarlo. Aunque uno ya si tiene la visión beatífica, que es verlo tal cual es, el espíritu de uno se va a derretir y se va a ir hacia allá. Pero así como estamos, la libertad es amarlo o no amarlo. Para que exista amor debe haber libertad. Entonces Dios, ¿pero por qué se condena a la gente? No, porque Dios deja que lo amemos o no. Y yo puedo tomar la decisión de no amarlo. Él me va a amar igual. Y yo voy a cerrarme en que no lo amo. Y ahí me estoy excluyendo. Es lo que tú decías, en otras palabras. Exactamente. Por eso está la parábola del hijo pródigo. Nunca dejó de ser hijo, pero sí estuvo lejos. Mientras estaba lejos no podía tomar las cosas de la casa del padre. Es más, cuando se le acabaron las cosas de la casa del padre, terminó comiendo en una cochera, con cerdos. Yo veo que la condenación puede ir más orientada. Es que va orientada hacia allá. Si no estoy con él, no voy a disfrutar de su plenitud. Pero si yo, por ejemplo, yo le pregunto, yo no soy padre, pero yo le pregunto a los que tienen hijos. Imagínense que sus hijos roban, son narcotraficantes, lo que sea. Y que usted le dice, o le pregunta a cualquier persona, usted desea la salvación para su hijo. Si en sus manos estuviera la salvación para su hijo, aún con todas esas faltas que cometió, usted se la daría. Y si su respuesta es sí, y usted es un ser humano, y usted es una persona, y su respuesta es sí, yo desearía su salvación. ¿Cuál será la respuesta de Dios? La respuesta de Dios yo te la doy, yo sé la respuesta de Dios.
La respuesta de Dios fue, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta de Dios fue ofrecerse a sí mismo, o sea, se sacrificó por todos, para que todos pasen. Esa fue la respuesta de Dios. Para que todo aquel, todo, telios, todo es todo, no hay exclusión, todo aquel que quiera. Ok. Yo no quiero andar mucho en este tema, lo que estás diciendo es verdad, pero no quiero andar mucho en este tema, solo mencionar algo. Las personas, he tenido la oportunidad de hablar con personas que han cruzado el otro lado. Entonces teníamos un amigo que estuvo en estado de coma y fue declarado muerto y él regresó. Él se llama Carlos y salió con un proyecto de la alcaldía en ese tiempo y se lo ganó y maravilloso. Y él estuvo predicando y hablando con nosotros de Dios mucho tiempo. Y él tuvo una experiencia con Dios allá. Y él decía que el juicio de Dios era simplemente como una revisión donde participaban los dos. Y donde tú mismo tomabas la decisión dónde ibas a estar. Dios no te decía, te vas para allá o te vas para acá. No era Dios el que determinaba dónde ibas a estar, sino tú mismo sabías qué lugar te correspondía. Él dijo, no es tu tiempo, y lo devolvió y se despertó del coma y se convirtió en amigo nuestro. Pero más o menos esto, tomo lo de él es porque en el mundo espiritual hay cosas muy difíciles todavía de digerir, pero yo creo que la decisión que tome Dios es la misma que nuestra alma va a saber que tiene que tomar. Uno va a saber que va a estar en el lugar que le corresponde. Y esa es la justicia de Dios. Yo no estaría tan seguro. Johnny sí la tiene clara. Bien. Entonces dice, mas a cuantos le recibieron, dióles poder de venir a ser hijos de Dios, a lo que veníamos hablando ahora. A aquellos que creen en su nombre. Esa es la llave, solo creer. Que no de la sangre, o sea, no son engendrados de la sangre, sino que ser hijos de Dios es un atributo espiritual. Ser hijos de Dios es volver a recuperar el estado adámico, de poder tener otra vez acceso al mundo espiritual. No a recrearnos un mundo espiritual, sino de verdad a tener una charla y una intimidad con Dios. Aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios, son nacidos. Entonces, ser hijos de Dios, y a usar el tablero, pero como están escuchando algunos, para no perderse de eso. Entonces, al ser hijos de Dios, hablábamos también en el retiro, nuestra parte espiritual que está desintegrada de nosotros estamos como desintegrados de la parte espiritual, desconectados. Ser hijos de Dios es que volvemos a tener esa conexión al Espíritu, como que somos reconectados a la fuente. Entonces, de ahí proviene la palabra de quienes son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. O tú reconoces a alguien que es hijo de Dios, es porque es guiado por su Espíritu, porque está reconectado a su Espíritu y es su Espíritu quien guía sus pasos. Eso es un hijo de Dios, ¿ya? Y si estás conectado a la fuente, vas a poder tomar cosas de la fuente. Si yo soy una lavadora y me conecto a un enchufe de la energía eléctrica por la corriente que va pasando por el
me llega, me alimento de eso y traigo de allá y eso me hace mover. Igualmente los hijos de Dios se conectan a la fuente y reciben de la fuente. Eso es la forma más reduccionista, básica y fundamental de decir que es ser un hijo de Dios. Es una persona reconectada a la fuente con la cual había perdido. Todas las religiones en la humanidad tienen algo de bueno. Todas las religiones tienen una acción implícita del Espíritu Santo. Todo aquel que practique una devoción, una religión, esté buscando alcanzar la trascendencia, está procurando reconectarse a la fuente. El problema es que no todos los enchufes en los que yo me vaya a conectar me van a dar energía, no todos me van a dar la corriente. Yo puedo hacer una cosa muy bonita, la puedo decorar de oro, puedo decir, conéctese acá y va a recibir y se va a enchufar al reino espiritual. Te enchufas y no pasa nada. Entonces yo muchas veces puedo pretender hacer cosas pero no enchufarme. Yo puedo hablar de temas espirituales, yo estuve en una búsqueda espiritual muy vasta y hablaban de cosas espirituales, y yo nunca veía nada realmente, pero había una búsqueda genuina de Dios y Dios estaba actuando en ellos. Dios estaba actuando en ellos. Y en todos nosotros cuando estábamos inmersos en esa búsqueda. Pero cuando pasé por la puerta, sentí por primera vez que me conecté y que tenía espíritu. Y ahí fue donde conocí a Dios. O sea, doy testimonio que esto que está acá es real. Por eso hablo, por eso enseño, por eso estoy acá. Porque me conecté un día y dije, de acá pasan cosas hacia este lado, voy a seguir conectado. Ahora el problema es la interferencia que existe para esa comunión. También existe el problema que a veces nos desconectamos porque nos distraemos de otras cosas o queremos extraer energía de otras fuentes y nos vamos dando cuenta que eso no nos llena, después la pasamos mal por un rato o por un periodo de tiempo largo y nos tenemos que volver a conectar a la fuente y volver a ser alimentados nuevamente por la fuente. Entonces miren qué bonito es, porque dice que los que son nacidos de Dios es esa reconexión. Cuando yo soy nacido de Dios significa que Él vuelve y genera esa conexión a través de mí. Yo le puedo decir papá, pero no le digo papá simplemente como un acto devocional o religioso. Y ahí está el error de muchos. Uno dice padre, pero yo le digo padre y no tengo una comunión con Él. Papá y no lo conozco, no. Papá y lo quiero conocer, papá y hago lo que él me dice, papá y le intento obedecer. Soy desobediente algunas veces, pero le intento obedecer porque es mi papá. Papá, hoy quiero esto, papá, hoy vamos a hacer esto, papá, quiero conocer tu voluntad. Eso es ser hijos de Dios. Es esa conexión otra vez con el reino del Padre. Y heredas ese reino, ya lo estamos heredando, ya lo podemos disfrutar. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, Él confirma que ese reino está dentro de ti y tú puedes sacar y extraer cosas de ese reino. Y es maravilloso. La sensación de sentirse hijo de Dios yo creo que es el motor más grande de todos como iglesia para pasar cualquier situación. Miren, si la han embarrado, siéntanse hijos de Dios. Y eso es una cura, eso es un bálsamo para muchas cosas. Si te alejaste de Dios y volviste, si la embarraste con una cosa que creías que ya habías superado, siéntete hijo de Dios y vuelve. Y ahí sí, abusemos de su misericordia. Amén. Muy bien. La tiene clara el celular de Doreis. Miren que ser hijo de Dios es más que una facultad teológica. Decir soy hijo, soy criatura, es una conexión espiritual. Es lo que Él realmente nos quiere mostrar acá. Más que decir, yo soy bautizado y soy hijo de Dios, es más que eso. Es estoy conectado con Dios o no, es experimentarlo. Y yo puedo estar conectado con Dios y embarrarla, sí, y lo vas a hacer. Lo vas a embarrar. Pero acuérdate que cuando la embarres, eres hijo de Dios. Y como bien lo decía aquí mi querido hermano, es hijo, mal comportamiento no quita hijo, no cambia mi condición de ser hijo.
Hay hijos bien portados, hay hijos más mal portados, pero hijo es hijo. Ese atributo no cambia. Pero hijo entendido como aquel que se conecta a Dios, porque si yo estoy desconectado, necesito conectarme para ser este grupo que Dios llama hijos, que están conectados y escuchan mi voz. Porque los que están conectados son los que escuchan su voz y Dios quiere que todos escuchen su voz. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Quien me abre, yo ceno con él y como con él. Eso es lo que Él quiere. Y también dice, y añado, y mis hijos escuchan mi voz. Y mis hijos escuchan mi voz. La voz de Dios tiene muchos matices. La voz de Dios puede ser un pensamiento, un amor intenso por algo, un cambio de vida, algo interno que esté cambiando en ti. Ahí Dios te está hablando. Dios no necesita palabras. A veces rebajamos a Dios a las palabras nuestras. Y por estar rebajando a Dios a nuestras palabras, a nuestro intelecto, a nuestra manera de concebir el mundo, es que decimos Dios no nos habla. Porque no le permitimos ser creativo. Si Él inventó la creatividad, ¿cómo no lo va a hacer? Entonces Dios nos habla. Un deseo ferviente de hacer algo bueno, eso no proviene de nosotros, eso proviene de Él. Él te está hablando. Deseos de perdonar, eso proviene de Dios. O cuando te revela cosas del interior de tu familia, algo que no anda bien, y te lo muestra a ti, tú empiezas a tener una intuición de que hay algo que cambiar, hay algo en el que tú puedes hacer esto. Dios te está hablando. Si lo quieres traducir, adelante, pero no esperes que Dios te hable como tú quieres. Déjalo que Él te hable como Él quiere, y en esa medida cada vez Dios va a ser más sorprendente. Dios puede hacer de todo, o también te puede hablar audiblemente. Si Él lo quiere, lo puede hacer audiblemente también, y conozco los casos. Sí, audiblemente. Pero para decirme algo completamente intrascendente, ni religioso, ni espiritual, ni profundo. Yo muchas veces me hacía esa pregunta de cómo identificar cuándo Dios en verdad me está hablando. En algo que leí decía, cuando o es como una clave pues que a mí me ha servido. O sea, cuando uno tiene o va a hacer un juicio sobre algo, por ejemplo, que va a hacer. Por ejemplo, te vas a pasar un semáforo en amarillo. Tu razón te dice, no estás cometiendo una infracción. Pero tu pensamiento más elevado te va a decir, si lo haces, puedes generar un accidente. Puedes tirar a alguien, puedes hacerle daño a alguien. Entonces, es como escuchar ese pensamiento más elevado de tu conciencia. Y no dejar, porque es que tu mente puede empezar a justificar muchas cosas. Y muchas veces esa justificación de esas cosas ni alejan de ese pensamiento más elevado. Te hubiera encantado el seminario de la mente y vida cristiana. Pero ahí está grabado, ¿o no? Sí, o no. No. La mataron. ¿Cómo quedó grabado? ¿Qué? El retiro. Ahí hablamos, eso que estás diciendo, lo hablamos a profundidad. Más de 6 horas de contenido. Hablando exclusivamente sobre eso. Sobre eso que estás diciendo. Sí. Hablamos incluso de eso y de cómo la mente interfiere y cómo identificar qué es mente, qué es intuición y qué es espiritual, y eso es bonito. Es muy bonito y por ahí va, más o menos por ahí va por lo que estás diciendo. Sí, así es. Pero siempre, incluso para los que creen estar más experimentados con el Señor, siempre va a ser una tarea de todos los días. Discriminar qué proviene de ti, qué proviene de Dios, qué proviene de tus deseos, qué proviene de tu juicio o de tus conocimientos a priori. Siempre esa discriminación hay que hacerla. Es desgastante al principio, ya después se te vuelve un hábito discriminar y separar. Esto no es mío, pero una manera muy interesante de hacerlo es juzgar siempre por el pensamiento más alto, que no proviene generalmente de uno, porque de uno siempre provienen como esas reacciones bruscas, egoístas. De Dios no. Llegar primero, pasarse, aquí nadie me está viendo, entonces hagamos esto. Es como lo natural en uno, pues por lo menos en mí, no sé si en ustedes. No.
verso 14. Aquí ya es la relación del verbo, de este ser tan espectacular del que nos están hablando con nosotros, con el mundo. Y el verbo se hizo carne. Cuando dicen el verbo se hizo carne, ya están atribuyendo una cualidad. ¿Tienes frío? Están atribuyendo una cualidad del verbo. Una de las cualidades del verbo es que ya existía con Dios, es decir, que es preexistente y que se hizo carne. Que se hizo significa es que ya era, pero se manifestó en carne. Ya existía, se manifestó en carne. ¿Ya? ¿Está clara la...? Que llamamos engendrado, no creado. Exacto. Se manifestó. Ya existía, se engendró, se manifestó. En carne, engendrado significa, es decir, tuvo que pasar por un proceso de la carne. Esto es muy importante para evitar cuestiones herejías, formas incorrectas de ver la encarnación de Cristo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando dice habitó entre nosotros es Dios nos visitó. Vamos a un pasaje de Malaquías. ¿Quién puede buscar Malaquías? Si no estoy mal, está entre el capítulo 2 y 3. Igual Malaquías es muy pequeño. Es el último libro del Antiguo Testamento en la mayoría de las Biblias. Solo como 4 o 6 capítulos. El 3, busca el 3 donde habla del Señor, de la venida del Señor. Por favor. Entonces, escuchen esto. ¿Quién lo va? Ese es Malaquías 1. Malaquías 3, perfecto. Vamos ahí. 3:1. Ah, estaba bien, pues. ¿Señor está en minúscula o mayúscula? Perfecto. Cuando el Señor está en mayúscula significa que es Dios quien va a visitarlos. Sigamos. Y el ángel de la alianza que tanto deseáis, ya que también está ya llega, dice Yahvé, Shebaot, de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque será como fuego de fundidor y lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Purificará los hijos de Leví y los atesorará con el oro y la plata. Bien. Cuando esa profecía de Malaquías se refiere a la venida del Señor a Jerusalén, así como los visitó en la época del tabernáculo. Dios va a visitar a Jerusalén. Y miren precisamente el lenguaje viene como crisol, viene como fuego. Lo que pasa es que este fuego es espiritual. Y iba a crisolar a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los sacerdotes. Iban a ser los más confrontados con el evangelio, con Jesús. Porque ellos eran los encargados de enseñar y de transmitir a Dios, pero estaban muy lejos de Él, muy lejos de Él. Entonces Él viene y la enseñanza de Cristo no es que Él venga a decirle, los voy a juzgar, no, el fuego caiga sobre ustedes. Su enseñanza los iba a hacer quedar en juicio. Su propia enseñanza los iba a juzgar. Y esto es lo bonito de este texto, porque nos hablan de la venida del Señor en mayúscula. Y dice que envía un mensajero. ¿Quién es ese mensajero? Juan Bautista. O sea que ¿quién es el Señor que viene? El Verbo encarnado. O sea, es Dios mismo en la tierra, compartiendo con su creación. Dios se hizo igual y semejante a nosotros para compartir con nosotros y mostrarnos cómo es Él. ¿Cómo es Él? No en la parte corporal de Jesús, sino cómo son los atributos de Dios. Todo lo que vemos en Jesús lo podemos ver en Dios. Si tú quieres saber cómo es Dios, pero ¿cómo eres tú? Miremos cómo es Jesús. Y esto dicho por el mismo Jesús en el Evangelio de Juan. Cuando Él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, si queremos, ¿cómo actuaría Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo piensa Dios? Así. O sea, hay samaritanas, hay pecadores, hay publicanos. Así actúa Dios con nosotros, como actúa Jesús. Jesús es el prototipo, es la manifestación de la personalidad del Padre. ¿Cómo es el Padre?
tal cual como es el Hijo. Entonces, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Y hemos visto su gloria. Palabras muy fuertes porque la gloria de Dios, dice, solo le pertenece y es exclusiva de Dios. Eso es puro discurso de futbolista cuando ganan un partido. Es algo aprendido. Todos dicen que la gloria es para Él, la gloria es para Él, ¿cierto? Y en realidad lo dicen porque en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que nos refieren a mía es la gloria. La gloria es como es lo que llaman el Shekinah, esa presencia, la santidad. La gloria es comparada con esa santidad, con ese amor puro y extremo, sin mancha y sin pecado. Y ellos fueron testigos de esa gloria, que era la misma gloria del Padre. Los apóstoles fueron testigos de la gloria de Jesucristo. Una manifestación gloriosa de Jesucristo, tuvo muchas, pero la que más se asemeja a glorificarse y a manifestarse como Dios y el Shekinah o la presencia de Dios fue la transfiguración. En la transfiguración Jesús se despoja visualmente hacia los apóstoles, les quita el velo de su apariencia física y les muestra su gloria. Y ellos caen rostro en tierra por la gloria del Señor y se dan cuenta, si la gloria solo le pertenece a Dios y le pertenece al Hijo, entonces ¿quién es Jesús? Sí, señora. Entonces, ¿quién es Jesús? Que tiene la gloria del Padre, que dispone de algo que solo le pertenece a Dios. Entonces Jesús nos empieza a revelar que Él también nos va a hacer partícipes de esa gloria de la cual fuimos destituidos y estamos desconectados. Dice, gloria como de unigénito del Padre. Cuando dice unigénito del Padre, significa primero que es hijo de Dios. Este verbo es hijo de Dios. Esta encarnación es hijo de Dios y no existen más dioses, ni otros intermediarios, ni Alá, ni Vishnu, ni Krishna, ni Zoroastro como tal, sino aquel que proviene exclusivamente de Dios, que es diferente al género humano, es Jesús, que se hizo como humano, pero es diferente a nosotros. Jesús es Dios mismo encarnado en la tierra y aún así comparte individualidad, es decir, tiene individualidad, pero hace parte de ese colectivo que es la Trinidad. Se mueven como uno, pero tienen voces diferentes. Bien, esto en algunas cartas del Nuevo Testamento nos iremos hablando al respecto. Nosotros vemos la Trinidad como un misterio muy grande, pero en realidad puede que ni sea tan misterio, puede que el misterio se lo pongamos nosotros. Puede que el misterio se lo pongamos nosotros. Lleno de gracia y de verdad. Gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Todos los juicios de Jesús eran verdad. Todo lo que él veía y decía era la verdad. Verso 15. Juan da testimonio de él, citando a Malaquías. De él y ese él en mayúscula. Clamando, este quien os dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí porque era primero que yo. Esto es bien interesante porque se está refiriendo a Juan Bautista. ¿Por qué esta puntuación especialmente en el prólogo de Juan? Resulta que, como vemos en Hechos de los Apóstoles, después de Jesús, de su pasión y su resurrección, siguieron algunos movimientos que no conocieron a Jesús, pero que sí conocieron a Juan Bautista y fueron bautizados por él. Y en Hechos de los Apóstoles se nos narra que algunos apóstoles se encontraron con estos discípulos de Juan el Bautista que practicaban el bautismo de arrepentimiento y nunca habían escuchado hablar de Jesús ni del Espíritu Santo. Entonces, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe
para todos aquellos que no habían conocido a Cristo y creían que Juan era el profeta, y les recuerda lo que dicen las escrituras de Juan Bautista. Y las escrituras de Juan Bautista dicen: Juan da testimonio de él. ¿De quién? No de él mismo, sino de él, en mayúscula, el verbo, o sea, Jesús, clamando: este es de quien os dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí, porque era primero que yo. Es decir, Juan Bautista está reconociendo que él como tal no tiene una preexistencia como sí lo tiene Cristo, que Cristo siempre ha estado en la gloria de Dios. Juan Bautista es una creación como todos nosotros somos de Dios, ¿ya? Y asumiendo la preeminencia de Cristo, que también vemos plasmada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, o sea, los colosenses, verso 16. Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia, y la palabra es todos. Pues de su plenitud o por su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Me gustaría escuchar otra traducción. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida. Aquí nos están traduciendo la palabra gracia, que es favor inmerecido, ¿cierto? Para que uno no piense gracia, ¿a qué se refiere? Sí, a algo que nosotros no nos ganamos, sino que Él lo da como un regalo. Aquí dice gracia por gracia. ¿Está bien? Por dos cosas. La primera, porque Juan era judío. Juan conocía las escrituras judías. Juan en hebreo es Yohanan, que significa el que tiene gracia. ¿Cierto? ¿Hay algún Juan acá o no? Sí. David. Juan David significa entonces el que tiene gracia y es amado. Ya está. Tu nombre significa eso, con apellido incluido. Alejandro ya es griego, no es hebreo. Bien. Pablo la Real dice, de su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Un don en vez de otro es gracia, porque un don es algo gratuito, es una dádiva, es algo que se da. Un don es algo que tú tienes sin que hayas hecho algo para tenerlo. Es que yo tengo un don. ¿Y qué hiciste para tenerlo? No, yo tengo un don. Es exactamente lo mismo, es una gracia. Entonces dejémoslo en esta traducción. Pues de su plenitud recibimos todo gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia significa que la gracia va... no te respondí. La respuesta. Entonces Juan, como judío, él interpretaba los textos a manera judía. Y si tú lees el Deuteronomio, vas a encontrar Deuteronomio, en Números y en Levítico, el hecho en que Dios no ha sido visto por nadie. De hecho, cuando vemos en el Éxodo que Moisés ve su espalda, como dice, la espalda de Dios, algunas traducciones dicen, Dios no tiene espalda, es como decir, vio la sombra de Dios. ¿Ya? Pero a Dios no lo ha visto nadie, porque el ser humano como tal, nuestra confección o nuestra parte orgánica no está facultada para ver a Dios. No lo resistiríamos. Jacob fue el que peleó. No, ¿quién fue el que peleó? Jacob. Era Jacob, y cuando peleó con Dios, Dios le cambia el nombre y le dice: te llamarás Israel. Por eso viene a pelear, no lo vio. Peleó con un ángel. Pablo, venga, yo quiero preguntar eso. Cuando hablan del ángel de Dios, ¿están hablando del mismo tiempo? Hay dos, están muy inquietos. Bien, el ángel de Dios o el ángel de Yahweh, el ángel del Señor, es el mismo que nosotros vemos. Acuérdense que eso lo hablamos en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Que decíamos, ¿quién era el ángel del Señor? Y hablábamos que el ángel del Señor era una forma, era prácticamente como Dios mismo. Pero Dios envía un mensajero. El ángel del Señor para los judíos es Micael, es Miguel. Es el ángel Miguel, que es el ángel de Israel, que es el emisario directo de Dios que viene, y es cuando él habla, es Dios mismo hablando.
prácticamente es Dios mismo hablando. A la iglesia ya es Jesús, porque Jesús realmente es la misma sustancia de Dios. El ángel Miguel era el ángel que precedía toda teofanía. O incluso las manifestaciones angélicas de Miguel se consideraban como teofanías. O las mismas manifestaciones de Dios. Cuando decía, el ángel del Señor estuvo acá, es Dios viene a decirles esto. Exacto. Pablo, tú cuando tú contaste tu experiencia, Ujú. cuando tú dices que el Espíritu Santo te habló directamente, o sea, te habló pero no lo viste o lo viste. Lo sentí, no lo vi. Lo sentí, no lo vi. Pero se pueden ver cosas del Espíritu Santo, se pueden ver. Se pueden ver. Del Espíritu Santo. Sí, sí, pero no es la plenitud de Dios, porque la plenitud de Dios, el que ve a Dios, literalmente ya no vuelve a ser el mismo. Si nosotros con un toque de Dios no volvemos a ser los mismos, el que tiene el acceso completo a Dios ya está perdido, muy bien perdido. No puede hacer nada. A eso se le llama la visión beatífica. Es decir, ya no vas a poder ni siquiera pecar. No vas a poder, se te va a borrar la palabra pecado, ni siquiera queriendo ser ocioso y decir, voy a pensar mal, no vas a poder. Es tan abrumadora que no vas a poder. Pablo, pero entonces eso no resolvería los hermanos que tienen la cabeza. Resolvería sí, pero es que acuérdate que es una decisión del alma. No, lo escuchó. Y cuando la gente ve a Jesús, Ujú. pues que también. Los apóstoles lo vieron. Les cambió la vida, pero él dijo, yo me voy pero para que ustedes vayan al Padre. O sea, ver la manifestación de Jesús física es como ver al Padre, pero no es la plenitud del Padre. En él estaba la plenitud del Padre. Jesús sí lo veía cara a cara. Jesús cuando se iba a orar, sí lo podía experimentar cara a cara, porque Jesús no tenía pecado. Entonces él tenía acceso pleno a Dios. Yo explico el pecado de esta manera que yo sé que te puede servir mucho. Esto me sirvió mucho a mí entenderlo así, después de meditar y estar con el Señor. Fui comprendiendo que el pecado como tal, el problema del pecado no es que Dios no nos quiera por el pecado. El problema del pecado es que hace que nuestra naturaleza genere una incompatibilidad con la naturaleza de Dios, casi que se vuelva otra sustancia. Y cuando Dios se acerca al pecado como tal, se genera una fricción. Y esta fricción puede producir la muerte para el ser humano. La fricción del pecado con la santidad de Dios produce algo como si fuera una reacción química. Si yo tuviera dos sustancias, ¿cierto? Las mezclo, se produce una reacción y ocurre algo. Esa reacción es la muerte. A eso le llaman en la Biblia, le llaman a esa reacción la muerte. Entonces Dios dice, para que ustedes entren a mí, para que nuestras naturalezas no riñan, yo voy a hacerme hombre y con mi sangre yo los voy a limpiar del pecado para que nuestras sustancias y naturalezas vuelvan a ser compatibles. Esa es la cosa. O sea, el pecado nos aleja de Dios, Uh-huh. pero a medida que vamos dejando el pecado, nos acercamos. Total, total. ¿Sí? Y alguien pregunta que cuando uno ve luces, ¿se podría decir que es el Espíritu Santo? No. Pueden ser muchas cosas. O puede ser una hipoxia leve que te levantaste rápido y viste cucuyos. Pueden ser muchas cosas, entre otras. Pero cuando es espiritual, sí, pueden ser cosas. Bueno, contemos esto. No, me parece muy válida y yo tuve una experiencia una vez dando una charla en una universidad. Yo lo he contado varias veces donde no me estaban prestando atención y yo había tenido un viaje largo, desgastante, estaba dando una charla y los directores de la universidad, como los de la parte era operativa, la parte administrativa, estaba la vicerrectora y algunos profesores y parte administrativa me estaban escuchando. Yo los veía dispersos, contestando el celular, tocándose las uñas, haciendo muchas cosas.
El caso es que era por molestar. En ese momento yo comencé a ver, no sé si lo había contado acá, que me cuesta. Detrás de algunas personas salían como unas esferas de luz doradas, eran doradas, como luz dorada muy bonita, más o menos de unos 30 centímetros de diámetro, o sea, no eran gigantes, sí, no eran gigantes, no, un poco más pequeñas, la mitad de eso. Y vi primero en una persona que se hizo detrás, como al lado derecho, y yo pensé que era porque había tomado mucha agua, ¿cierto? Después veo que pasa en otra persona y después empiezan a aparecer varias. Lo curioso es que antes que eso distraerme, afianzó más lo que yo estaba hablando, y mientras hablaba veía que sobre donde se posaban estas luces, las personas comenzaban a dejar de estar distraídas. A mí me ha pasado, pero pues, y uno sabe que eso es espiritual. Claro. También puede ser normal. Claro, pero en este caso, hablar de luces como tal, y entendí, y cuando menos pensé, todos estaban escuchando, y cuando hice un llamamiento para una oración, todos pasaron al frente y Dios hizo cosas ahí maravillosas. También era el Espíritu diciéndote, hágale, Sí. hágale que yo obro. Pero no era el Espíritu Santo. Son ángeles muchas veces. Exacto. Eran coamigos nuestros, son amigos que están ayudando todo el tiempo Pero entonces, para que la gente vuelva a la casa del Padre. pero ¿y cómo? O sea, los ángeles te pueden como concéntrese. Ok. De todo, pueden hacer lo que sea. Bueno, pero vamos solo para responderle a la persona y ser como respetuoso con la pregunta. Dice, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, clamando, bueno, vamos al 16. Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Entonces, ¿de qué es de su plenitud? De lo que es Él nos da a nosotros. Cuando Él muere por nosotros, Él nos entrega su vida y su espíritu. ¿Vale? Vamos entonces a dejar acá, verso 16. Terminamos el prólogo, nos quedan 2 versículos. Esperemos avanzar más rápido para comenzar con la parte histórica y bíblica del asunto. Padre, gracias por tu amor y por tu perfección, porque sabemos que hay muchas preguntas, Señor, pero tú tienes respuesta a cada uno de nosotros, Dios. Y en la medida que te vamos conociendo, todo se va convirtiendo, Señor. Todo se va convirtiendo, Señor. Y vamos conociendo, vamos aprendiendo. Gracias, Padre, cada uno, Señor, en la dimensión de su corazón, aprendiendo la lección que ha de aprender en el momento, Señor. Ayúdanos para que nadie juzgue a nadie por cómo mira, por cómo aprende, para que todos amemos y respetemos, Padre. Porque en tu amor todos crecemos y conocemos la verdad y lo profundo. Y por lo que aprenderá uno, Señor, se volverá para el resto, Señor, un conocimiento y sabiduría. Porque el logro de uno en el amor va a ser el logro de todos, Señor. Y así es que crece la iglesia. Gracias, Padre, no nos dejes ir con necesidad hoy, Señor, si hay enfermedad, si hay dolor, si hay depresión, si hay angustia, si quienes están alejados y te han conocido y se han sentido alejados últimamente, no permitas que su mente y los laberintos de ella, Señor, los lleven a desistir de las cosas que ya has ganado por ellos, Padre. Quita ese velo de nosotros para que podamos disfrutar de todos los bienes en gloria y de gracia en gracia en el nombre de Jesús. Amén. Y muchas gracias a todos. Hoy fue muy corto, la verdad. Se me hizo...